Amigos y hermanos, muy buenos días. Muchas gracias por hacerme esta invitación a este conversatorio sobre la exhortación apostólica Dilexite del Papa León XIV. Para mí es un llamado a reflexionar desde los evangelios. He leído con un cierto detenimiento la exhortación apostólica Dilexile del Papa León XIV. Para mí es una exhortación que nos habla del amor incondicional a los pobres. Esta exhortación comienza con te he amado, Dilexite, expresión tomada del Apocalipsis, versículo 3. En este versículo el autor sagrado se refiere como Dios considera a unos recientes convertidos y dice, porque eres a mis ojos de muy gran estima y de gran precio, y te he amado. Dilexite. Esta reflexión nace de una idea del Papa Francisco sobre el amor divino y humano del corazón de Cristo. El título recuerda el llamado de Cristo hacia el pueblo de Dios, a todos sus hijos. Tengan siempre presente la cercanía que debemos tener y la consideración también que debemos tener con los pobres. Bueno, entrando en temas de la exhortación, esta se subdivide en 5 capítulos y según lo que he leído o como la he leído, la puedo sintetizar en lo siguiente. El capítulo primero, algunas palabras indispensables, se refiere al sentido cristiano de la atención a los pobres, recordando que no es solo un acto de generosidad, sino una expresión fundamental de la fe y nos invita a escuchar el grito de los pobres y a reconocer las diversas formas de pobreza, esto es pobreza material, pobreza moral, pobreza espiritual, que nos demanda nuestra conciencia cristiana. Luego, en el segundo capítulo, nos habla Dios opta por los pobres. En esta parte, el Papa comenta y reflexiona la opción preferencial de Dios por los pobres, por lo mucho que los ama y como una expresión de su misericordia. También nos presenta a Cristo como modelo de cercanía y servicio y recuerda que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. En tercer lugar, el capítulo tercero nos habla de una iglesia para los pobres. En esta parte de la exhortación, el Papa León XIV nos habla cómo ha sido en la historia de la iglesia su servicio a los pobres. También nos habla respecto a la caridad y entrega que ha mantenido la vida cristiana a lo largo de los años. En el capítulo cuarto, una historia que continúa. En este capítulo, el Papa León XIV observa y reflexiona la influencia social
de este compromiso, destacando la doctrina social de la Iglesia y el impulso del Concilio Vaticano II. También denuncia las estructuras que generan desigualdad y propone valorar la experiencia y sabiduría de los pobres como un don para toda la comunidad eclesial. Y concluye finalmente con el capítulo 5, un desafío permanente. En este último capítulo concluye con una llamada a la conversión personal y comunitaria. Recuerda que el cuidado de los pobres es una tarea permanente y cotidiana y que los gestos concretos de ayuda y cercanía, por pequeño que sean, son expresión viva del Evangelio en el mundo actual. En esta charla, de la parte que a mí me corresponde, me referiré a las enseñanzas de los evangelios al respecto, al amor divino y humano del corazón de Cristo, que es lo que yo siento que nos invita el Papa a reflexionar, volver a los evangelios. Entonces la exhortación nos llama a una necesidad de todos nosotros que seguimos a la saga de nuestro Señor Jesucristo, a leer con detenimiento y a reflexionar la exhortación del Papa León XIV en acuerdo a las enseñanzas de Cristo a través de los evangelios. Aquí he seleccionado algunos versículos del Evangelio según San Lucas, que nos habla también mucho sobre el tema de los pobres. Dice el Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. De Lucas 6:20. En otro relato dice, y él alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Y también nos dice en Lucas 14:13, cuando des un banquete llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. Lucas 14:13. En Lucas 14:21, cuando relata que los invitados se excusaron de ir a un banquete, les dijo el amo, sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y hace entrar aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y los cojos. Lucas 14:21. En Lucas 18:22, a un joven rico que pedía seguir al Señor le dice, todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y luego ven y sigue. Lucas 18:22. En el Evangelio del relato de Zaqueo, Lucas 19:8, Zaqueo puesto de pie dijo al Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también refiriéndose a Zaqueo, es hijo de Abraham. Lucas 19:8. Ciertamente, los pobres en la Biblia ocupan un puesto de gran relieve. En los evangelios y en los demás escritos del Nuevo Testamento encontramos no solo calurosas exhortaciones a socorrer a los pobres y los necesitados, sino que se nos presentan modelos extraordinarios de caridad para los
con los humildes y los pobres. La justicia evangélica exige el ejercicio de la limosna, aunque practicada con un estilo nuevo. Al respecto pide el Señor: por tanto, cuando des limosna, no nos vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Mateo 6:2. Es más, el juicio final se realizará en base a las obras de misericordia a favor de los pobres, los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los enfermos. Hay un relato que dice: entonces diré al rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Tomado de Mateo 25, 34 al siguiente. Jesús exige a sus seguidores que querían ser perfectos la venta de los bienes para distribuir a los pobres lo recabado a fin de aliviar su indigencia, y condena a los ricos que cierran el corazón a los pobres y a los miserables. Por ejemplo, en la parábola del rico Pulón, el rico y Lázaro, de Lucas 16, 19, se nos ilustra con una paradójica eficacia una enseñanza, y es altamente estimulante para abrir la sensibilidad activa en favor de todos los desdichados. En los escritos lucanos de Lucas, además se nos ofrecen modelos no comunes de amor concreto a los pobres. La parábola, por ejemplo, la parábola del buen samaritano muestra cómo hay que comportarse con el prójimo. Haz tú lo mismo. Indefenso, oprimido y herido casi de muerte. Lucas 10, 30 y siguiente. Volviendo a Zaqueo, Zaqueo presentado como un verdadero convertido a las exigencias del Evangelio, pues declara no solo que quiere reparar las injusticias cometidas restituyendo el cuádruple, sino que se compromete a distribuir la mitad de sus bienes entre los pobres o a los pobres. Lucas 19:8. Para Lucas en particular, la ética evangélica exige limosna y ayuda activa a los indigentes. El que quiera convertirse en serio deberá hacer partícipe a los pobres de sus bienes, alimentos y vestidos. Es así como dice el Señor: el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Lucas 3:11. Para obtener la pureza de corazón hay que distribuir las riquezas propias a los necesitados. Dice el Señor: dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lucas 11:41. Construyéndose así un tesoro inagotable en los cielos. Dice: vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsa que no se deterioren, un tesoro inagotable en los cielos. Lucas 12:33 y siguiente. Las últimas reflexiones sobre el deber de ayudar a los indigentes muestran hasta qué punto los evangelios consideran importante la solidaridad en favor de los pobres. Sin embargo,
Aunque ese socorro humano llegara a faltar, las Sagradas Escrituras enseñan que los miserables y los humildes tienen un poderoso defensor en Dios, pues el Señor escucha el grito de los oprimidos, protege y socorre a los pobres y venga a los miserables y a los indefensos. Por eso, el que transgrede a esta persona ofende a Dios. Por lo demás, los pobres, conscientes de esa protección divina, a menudo se dirigen al Señor y esperan de Él socorro y justicia, confiando siempre en su ayuda. En el Salterio, en los Salmos, encontramos numerosas súplicas con frecuencias muy conmovedoras de los miserables que son oprimidos, humillados por la arrogancia de los prepotentes y de los impíos. Todo eso me hace estar muy convencido de que Dios defiende a los pobres. Los humildes y los indigentes se encuentran en una relación especial con el Señor, protector de los pobres y de los indefensos, además de ser un justo retribuidor del que ama a los oprimidos y a los que viven en la miseria. Hablemos un poco entonces ahora de la espiritualidad de los pobres. Conscientes de la especial protección que el Señor reserva a los miserables, en su pueblo, en Israel, se formó una auténtica espiritualidad propia de los pobres. Los salmos son la prueba y la documentación más elocuente de esto. Muchas de esas oraciones en los salmos, inspiradas a menudo conmovedoras, contienen las súplicas angustiosas de estas personas humildes que viven en la opresión y en medio de restricciones económicas, pero que confían totalmente en Dios y en Él solo. En efecto, los salmistas se manifiestan con frecuencia como pobres y piadosos que invocan con profunda confianza al Señor para ser librados de su situación de miseria, de vejación y de angustia. También los profetas no raras veces encontramos ecos semejantes o de semejante espiritualidad de los pobres que se consideran los protegidos especiales de Dios. Es así como podemos encontrar al leer y a rezar los salmos cómo se refiere a los pobres del Señor porque sostiene a los humildes, humilla hasta la tierra a los impíos, Salmo 147:6. Más aún corona a los pobres con la victoria, más adelante en el Salmo 149:4. El Mesías pobre es enviado a los pobres. La espiritualidad de los pobres del Señor encuentra su expresión suprema en la figura del personaje mesiánico, que en algunos profetas es presentado como pobre, bondadoso, manso, y como el profeta salvador de los miserables y de los humildes. En el cuarto canto del siervo del Señor, Isaías, este personaje mesiánico es presentado como humillado. Le tuvimos por azotado, herido y humillado, Isaías 53:4. Estos textos insinúan pues que Cristo habría de ser un pobre. Esa alusión es explicada, por ejemplo, en el canto de Zacarías 9:9 y siguiente, donde se describe al rey mesiánico como un justo, humilde y manso. Dice: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti
tu rey, justo él y victorioso, humilde, montado en un asno, en un pollino, crío de asna. Zacarías 9:9. No solo el Cristo es pobre del Señor, sino que es enviado a consolar a los pobres. Jesús de Nazaret realiza plenamente esas predicciones como lo enseña explícitamente el Evangelio de Lucas en la descripción de la escena inaugural de su ministerio de Salvador. El relato dice: vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló un pasaje, un relato donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Lucas 4:16-21. Cristo es el pobre perfecto de corazón, manso y humilde, como él mismo declara a sus discípulos a invitarle a ir con él, sígame, con la entrada real a la ciudad de David que se realiza según la profecía de Zacarías 9:9, recientemente la he leído, sobre el Mesías pobre y humilde, según se apresura a puntualizar el Evangelio de Mateo al describir esta escena. Dice que esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Mateo 21:4. Es el modelo de la pobreza más absoluta y más radical en todas sus dimensiones. Aunque hijo de Dios, creador, omnipotente y rey de reyes, eligió nacer no en un palacio o en una familia acomodada, sino de pobres, diría yo, pobrísimo. Y además, nacer en un establo en el campo cerca de Belén, como nos relatan los evangelios. Entre las exigencias del reino inaugurado por el Mesías, la pobreza radical forma uno de los elementos más significativos. El profeta de Nazaret no solo mostró con su ejemplo fuertemente estimulante que la pobreza concreta es una condición indispensable del reino mesiánico, sino que exigió de sus seguidores el abandono de todos sus bienes y proclamó dichosos a los pobres porque de ellos es el reino de Dios. El reino pertenece a los pobres, es de los humildes y de los miserables. Dichosos a los pobres. Jesús, al comienzo de su primer gran discurso, tal como se nos refiere en los evangelios de Mateo y de Lucas, no hace otra cosa que proclamar dichosos a cuantos son miembros del reino mesiánico. Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Más en concreto, pregunto, ¿a quién alude Jesús cuando declara dichosos a los pobres? ¿O se trata de los miserables y de los indigentes, o sea, de las personas que no tienen casa, ni pan, ni vestido, ni medicina? ¿O se trata bien de los que no ponen su confianza en las riquezas, aunque posean bienes de la fortuna? Sobre estas preguntas, sobre este problema específico, encontramos una cierta diferencia al leer las dos reacciones evangélicas de la bienaventuranza. Pues entiendo que según San Lucas, Jesús proclama dichosos a los pobres de sentido social, mientras que tomando como base la versión de Mateo, se declara dichosos a los pobres
de espíritu, o sea, los humildes, que no confían en las riquezas, sino solo en Dios. Entonces, refierámonos un poco a la pobreza en sentido social. Entiendo que probablemente Lucas refiere con mayor fidelidad a las expresiones sobre las bienaventuranzas salidas de las bocas de Cristo. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, en Lucas 6:20. De acuerdo con esa versión, el profeta de Nazaret declara dichoso a los miserables, es decir, a cuantos tienen hambre y lloran en la pobreza más absoluta. Se les contrapone a los ricos, a los que gozan, a los epulones declarados malditos y por ello dignos de los terribles ay del Señor. Como por ejemplo, pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Lucas 6:24. Se trata, pues, evidentemente, de los pobres en sentido social, semejante a Lázaro, los cuales son presentados en la antítesis con el rico espulón. Lucas 16:19. Estas personas son evangelizadas por Cristo, más aún se presentan como el objeto principal de la acción mesiánica. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, de Lucas 4:18. Son los llamados al banquete escatológico sobre el fin de los tiempos y ocupan el puesto de los invitados oficiales, como el relato donde el dueño de la casa dijo al siervo: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y hace entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. Lucas 14:21. Por esa razón son proclamados dichosos los pobres, como dice Lucas 6:20. Y entonces ahora veamos la pobreza de espíritu. En la redacción del Evangelio según San Mateo, Jesús proclama dichosos los pobres de espíritu, o sea, entiendo que son los mansos, los afligidos, y cuantos tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:3-6. Evidentemente, con la expresión el profeta de Nazaret especifica la categoría de los pobres considerados dichosos. No deben ser considerados dichosos todos los pobres, sino solo los que son en espíritu. Ser pobre de espíritu no se refiere a la pobreza material, sino a una profunda humildad y al reconocimiento de la propia necesidad espiritual ante Dios. Se trata de entender que sin Él uno está espiritualmente en hundimiento y necesita su gracia para la salvación. Creo que la expresión en espíritu, a diferencia de espíritu, casi lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, esta no aparece en ningún otro sitio en el Evangelio de Mateo, pero es semejante a la expresión de corazón. Estoy haciendo una semejanza que se emplea en la secta bienaventuranza para indicar la pureza interior, la del ánimo. Bienaventurados los impíos de corazón, bienaventurados, repito, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La expresión de corazón significa para mí en lo íntimo. Por ejemplo, en el relato que nos dice: pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola y ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso está en Mateo 5:28. También en el pasaje de Mateo 11:29 encontramos un dicho de Jesús muy similar, a mi entender, a la primera bienaventuranza. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien, para finalizar, ya
se me cumple el plazo, hablemos de quiénes son los pobres en espíritu. Creo que son los que reconocen su necesidad de Dios. Son los conscientes de su pobreza espiritual cuando están lejos de Dios. Son los que sienten que sus buenas obras no son suficientes para ganarse el reino. Son humildes porque saben que su humildad no es una fachada, sino una actitud interna de confianza en Dios y no en sí mismo. Son los dependientes de Dios. Son los que se reconocen como mendicantes de Dios, buscando ser llenos por Él en lugar de ser autosuficientes. Son los que buscan la gracia divina y aceptan su condición de pecadores y buscan la limpieza a través de la fe en Jesucristo. Son receptivos a la verdad. Están abiertos a escuchar y recibir las palabras de salvación del Evangelio. Se gozan con el Evangelio, sin aferrarse a sus propias nociones o méritos. Termino esto diciendo la sentencia del versículo de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Bien, muchas gracias por la invitación y por la audiencia, por los que se han ido conectando para este conversatorio sobre la encíclica del Papa León XIV, en la cual yo he tratado de comentar hacia dónde me dirige a mí la encíclica como un llamado a reflexionar los evangelios respecto a este importantísimo tema que expone el Papa León XIV, que nos habla del amor incondicional hacia los pobres. Voy a dejar grabado esta charla en mi canal de YouTube. Pido a los que puedan suscribirse y tendrán así la oportunidad de recibir oportunamente mis charlas, mis talleres, o podrán buscar la gran cantidad de talleres que tengo grabado en ese canal. Muchas gracias a todos los que se puedan suscribir. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.